Café con Tata Salcedo, la psicóloga, un espacio dedicado a ampliar la conciencia y a disminuir el estigma relacionado con la salud mental. Nuestra misión es ofrecer recursos y herramientas prácticas que fomenten el bienestar mental, inspirando y motivando a los oyentes a dar prioridad a su salud mental. Escúchame todos los jueves 5 p.m. en vivo por Facebook y YouTube en Enfoque TV, porque tu salud mental es una prioridad. Hola a todos nuestros televidentes de Enfoque TV. Hoy estamos en una emisión más de Un Café con Tata Salcedo, la psicóloga. Hoy tenemos un tema que es un tema que pienso que afecta más que todo a los adolescentes, y es un tema de que muchas veces se tienen muchos mitos y poco conocimiento acerca de esto. Hoy vamos a hablar de los trastornos alimenticios, más propiamente vamos a hablar de la anorexia y de la bulimia. Para hablar de estos trastornos es importante que nosotros tengamos en cuenta que es una enfermedad, que cuando se es diagnosticado con una anorexia o con una bulimia, pues ya hablamos de que hay una sintomatología, ya hay un diagnóstico, ya hay una evaluación obviamente propia, puede ser de un psicólogo, puede ser hasta de un médico especialista en salud mental, quien puede dar esta valoración y puede dar este diagnóstico. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de cuáles son los mitos y verdades, y también vamos a hablar un poquito de qué tiene que ver, qué hablamos, qué es la anorexia, qué es la bulimia y qué son los trastornos alimentarios, porque no solo la anorexia y la bulimia son los trastornos alimentarios. También hablamos de que hay otros que están dentro de este paquete, digámoslo así, de trastornos alimentarios. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de todo esto. Si usted de pronto tiene una pregunta y está en vivo con nosotros, pues puede hacerla por Facebook o puede hacerla también por Instagram a las personas que también nos están viendo, y hagan parte pues de este espacio para que podamos resolver todas sus dudas, que es súper importante. Bueno, para empezar, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de una anorexia es diferente a una bulimia. Son dos trastornos totalmente diferentes, son trastornos de la alimentación y son trastornos que muchas veces aparecen en la edad de la adolescencia. Hay obviamente una parte donde hay niños, y está la excepción a la regla, que desde muy temprana edad están teniendo problemas alimentarios. Y aquí es donde quiero que empecemos, porque aquí es donde empieza la base de dónde están los trastornos alimentarios y dónde inician. Inician desde edades muy pequeñas, en donde se tienen dificultades para la comida. Anteriormente se tenían esas dificultades, por ejemplo, donde se obligaban a los niños a comer ciertos alimentos que no querían, que no deseaban, porque muchas veces no tienen una buena relación con la alimentación, o simplemente una buena relación con la mesa, porque aquí también tiene que ver mucho el sentido y lo que nosotros, las experiencias que nosotros tenemos basadas y rodeadas cada vez que nosotros nos sentamos a la mesa. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hay personas que cuando están en un entorno, por ejemplo, en una mesa, sienten que de pronto tienen conflictos, están peleando todo el tiempo. No es un momento en donde sea de intimidad y de compartir un espacio agradable, y empieza a ser algo completamente dañino y destructivo. Lo que ocurre es que ese niño empieza a tener una relación negativa sobre esta perspectiva de estar en la mesa o comer. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día ocurre mucho que ya no se comparte tanto en la mesa. Entonces uno ve a los adolescentes comiendo en su cuarto, o el desayuno mientras se arregla para ir al colegio, lo tiene no sé, en su cuarto. El almuerzo lo ve, está en la sala sentado, entonces ya ponen sus mesitas y ya están sentados viendo el televisión. Entonces no tienen ningún contacto y empieza a ser obviamente un espacio totalmente diferente que también tiene una influencia. Por otra parte, también ocurre con el tema de los comentarios, ¿sí? Cuando obligamos a un niño que está empezando, hablemos por ejemplo de la alimentación complementaria. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un niño entra en la alimentación complementaria está experimentando no solo el gusto, sino también está experimentando texturas, y visualmente pues él puede ver un color verde y puede ser algo desagradable, pero esto viene de una experiencia que haya tenido, que posiblemente lo obligaron, o por ejemplo, no sé, le dijeron de aquí de la mesa no se para hasta que usted se coma todo.
Esto hace que los chicos tengan obviamente una perspectiva muchísimo más difícil y compleja con respecto a ese alimento y con respecto a la mesa. Hay otras perspectivas, por ejemplo, que también tiene que ver con el obligar a comer ciertos alimentos. Si tú le sirves, si tú eres mamá, si tú eres papá, abuelo, cuidador, es importante tener en cuenta también lo que se le dice a los niños cuando no quieren comer todo lo que está en el plato, ¿sí? Porque se tienen creencias acerca de que tú debes de comerte todo lo que está en el plato, pero realmente esa no es la verdad. La verdad es que la persona debe comerse lo que necesita, lo que lo hace sentirse lleno. Y aquí vamos a una parte que muchas personas no saben, que uno les pregunta, ¿qué es estar lleno o qué es estar saciado? Ojo con esto porque son dos perspectivas totalmente diferentes. Cuando hablamos de estar lleno, es esa sensación que tiene nuestro cuerpo y muchas veces puede sentirse como pesadez, como puede sentirse como el estómago completamente inflamado. Es eso cuando hablamos de que está lleno, y cuando está saciado es una persona que simplemente dice no quiero más porque ya estoy saciado, ¿sí? Ya no necesito, o sea, cuando tú ya te pasas la cuchara y dices como ya hasta aquí pude comer. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué pasa con las personas cuando necesitan comerse todo lo que está en el plato? Porque es importante que tengan en cuenta esto, ¿sí? O sea, tengo que comerme todo lo que está en el plato sin importar qué me está diciendo mi cuerpo. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? Que está lleno, ¿sí? Que ya se siente su estómago inflamado, que ya la cuchara que se está probando pues ya no está entrando de la misma manera. Eso es importante que nosotros empezamos a conocer cuáles son los signos que nos da nuestro cuerpo cuando está saciado, porque si no, pues obviamente llega un punto en donde comemos y empezamos a suprimir todo lo que son nuestros signos normales de nuestro cuerpo y ya no nos controlamos. Entonces ya no sabemos cuándo estamos llenos o cuándo estamos saciados. Hay otra parte que es la parte, por ejemplo, de cuando la gente no sabe cuándo tiene hambre. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano cuando tiene hambre? A algunas personas les da irritabilidad, otras personas les da dolor de cabeza, empiezan a tener sensación, sobre todo en la parte de la parte por donde se come, entonces en la garganta, eso tiene más relación. A algunas personas les duele el estómago, o sea, nuestro cuerpo está tan bien elaborado que él tiene esos signos de alarma que te van a mostrar, por ejemplo, cuando es un dolor. El dolor aparece, entonces tú ya sabes cuándo es dolor, cuándo es hambre. Y aunque ustedes no lo crean, hay personas que con el paso del tiempo obviamente pierden estos signos de alarma de su propio cuerpo y ya no saben y simplemente lo vuelven un tema a nivel emocional. Entonces, a nivel emocional, y aquí ya lo estamos hablando más con un tema de lo importante de que sea la alimentación complementaria, porque el bebé lo primero que recibe que es la leche materna. Durante el tiempo de la leche materna es un momento donde se recibe toda la parte nutricional de la madre. Pero cuando pasamos a la alimentación complementaria, esto es todo un proceso que es súper importante y básico en la vida de cualquier ser humano, ¿sí? Porque ahí se están creciendo las ideas, las creencias acerca de cada uno de los alimentos. Y no solo eso, las experiencias que nosotros tenemos sobre los alimentos, sobre la mesa, sobre la comida, que deben de tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, si usted es una mamita que me está escuchando, un papito que me está escuchando, un cuidador que tiene un bebé que está pasando esa etapa de la lactancia a la alimentación complementaria, pues es importante que su experiencia para el niño sea agradable. O sea, siempre se busque que sea una alimentación agradable, que haya texturas que de pronto no le gusten, hayan colores que evite de pronto el niño, porque es el verde. De hecho, hay ciertos colores de alimentos que muchas veces las personas los ven a simple vista y no lo quieren comer. Entonces esto también se ve pues a las experiencias que se tienen. Por otra parte está el tema relacionado de las experiencias vividas y todo lo parte emocional. Si son niños que durante este proceso de la alimentación complementaria no le hemos enseñado
cuando tiene hambre, cuando está saciado, pues es un niño que no te va a tener autocontrol. Y es como padres, pues nosotros debemos enseñarles acerca del autocontrol. La parte emocional es la parte de la gestión de las emociones. ¿Por qué llega a ser un tema de un trastorno de la alimentación? Pues tiene que ver con una parte emocional en donde es mal gestionada. Y aquí suele pasar que en los trastornos alimentarios pues afecta mucho el tema de la autoestima, el autoconcepto. Dentro de los trastornos alimentarios hay muchas ideas, no solo a nivel social, sino también lo que nosotros vemos y las referentes que nosotros tenemos, los ejemplos que nosotros tenemos de cada una de las personas. Entonces muchas veces las personas tienen referentes un tanto negativos, por ejemplo, padres que no tienen conciencia sobre la alimentación, sino es que son padres que no se cuidan en su alimentación, pues qué referentes le están dando al niño o a la niña, pues son referentes totalmente poco conscientes y poco saludables. Eso por un lado. Por otro lado está la parte emocional. Ya con el paso del tiempo, los niños puede ser más o menos, yo creería que 9, 10 años, donde se empieza a ver este tipo de trastornos un poco más desarrollados. Y es que, ¿qué es lo que ocurre acá? Que los niños empiezan a reprimir emociones, ¿sí? Si han sido niños o niñas que han tenido un tema de bullying, un tema de comentarios acerca de su cuerpo, acerca de cómo se viste, acerca de la manera en cómo come. Entonces, hay comentarios que son realmente poco, yo creería, ¿cómo lo diría? O sea, poco crecedores, ya se vuelven críticas destructivas y no constructivas, aunque pienso que no hay crítica que sea constructiva sino destructiva siempre, porque es una crítica y siempre viene desde lo negativo. Y es importante que nosotros aquí nos demos cuenta de qué ideas nosotros hemos tenido de nosotros mismos y de dónde vienen, porque esa idea no solo viene de ti, también viene de algo que tuviste que haber escuchado hace mucho tiempo, sobre por qué deje de comer así, porque mire cómo está de gordo, mire cómo está de gorda, siga comiendo así, verá que va a salir rodando. ¿Sí? Son el tipo, no, te ríes pero es en serio, Santiago se ríe acá pero es en serio, son el tipo de comentarios que es importante que nosotros tengamos en cuenta. También hay otro tipo de comentarios, como por ejemplo la persona que no se come todo, pero ¿por qué no te comes todo? Tienes que comértelo todo. Y aquí llega una cosa que se llama la culpa. Enseñamos muchísimo estos comentarios a que el niño o la niña experimente culpa por no comer o por comer demasiado. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que el no manejo de esta emoción, ¿qué es lo que va a llevar a que pueda desarrollar un trastorno, ya sea una anorexia o ya sea una bulimia? Entonces les voy a explicar un poquito aquí cómo las relaciones, las perspectivas, porque esto no solo tiene que ver con el tema social, también tiene que ver con el tema familiar, las experiencias de vida, también tiene que ver con algo psicológico y también tiene que ver con algo genético, porque si hay antecedentes de personas dentro de su núcleo familiar que padecieron o que padecen de un trastorno alimentario, pues posiblemente esto se va a repetir. Porque, ¿qué ocurre acá? Muchos de los trastornos alimentarios de algunos de mis pacientes son trastornos que están instaurados dentro del entorno familiar normalizados. O sea, no nos damos cuenta de que son personas que posiblemente tienen trastornos alimentarios, no está diagnosticado, pero hace un refuerzo a otras generaciones de su vida y de su familia, y esto generó que esa otra persona, ya sea su sobrina, ya sea su nieta, pues desarrolle un trastorno alimentario. Y esto aquí es muy difícil que la persona lo reconozca o que se dé cuenta que está sufriendo de un trastorno alimentario, ¿sí? O sea, esta parte es una parte fundamental dentro de la evaluación que nosotros hacemos como profesionales, que debemos de tener en cuenta. Entonces, la culpa empieza a ser un tema constante dentro del paciente que empieza a desarrollar el trastorno, porque hay un reforzador. ¿Cuál es ese reforzador? A que esa idea que a mí me dieron es una idea que es verdadera, y es porque nosotros empezamos a ver redes sociales. Hoy en redes sociales se habla mucho de el estigma sobre cuál es el tipo de cuerpo,
cuál es el tipo de vida, de estilo de vida que tú debes de llevar. Entonces, hacer tanto ejercicio, tener alimentación. Entonces, tú ves a la gente hablando sobre alimentación consciente, pero también poniendo imágenes sobre cómo tener un plato alimenticio, y todo esto está bien, pero también es importante que nos demos cuenta de dónde lo estamos recibiendo, porque en redes sociales uno encuentra de todo, ¿sí? En estos días yo me encontraba con un video en donde hablaba sobre las redes sociales versus la realidad, ¿sí? Y era una chica cómo se levantaba y se lavaba su rostro y se maquillaba y se volvía a acostar y tomaba su foto y decía como levantándome y no sé qué. Entonces, y daban una serie de videos sobre diferentes personas. Vi algo que era un muchacho que compraba un jugo verde en una cafetería, lo probaba y decía como sabe horrible. Y simplemente le tomaba la foto y decía empezando mi día con una bebida saludable. Entonces, muchas veces, como vemos en redes, cosas que ni siquiera están pasando, ¿sí? Entonces, también como somos portadores de información, que sea información correcta, y a quién estamos viendo, ¿sí? Todos estos influencers, todos estos famosos, todas estas personas que yo estoy siguiendo, que me están regalando, ¿realmente son coherentes? ¿Cómo llevan su vida? ¿Cómo lo que dan? Creo que ahí es súper clave que lo tengamos en cuenta, porque muchas personas, por ejemplo, en la parte nutricional, viven una vida en redes que realmente la gente no se da cuenta que está incentivando a los trastornos alimentarios, y tiene un trastorno alimentario pero no es consciente de este trastorno. Lo he visto en más de una influencer que de pronto me he detallado en ver de pronto cada uno de sus reels, de sus videos, y digo como aquí está pasando algo. Entonces hay gente que se vuelve como muy obsesiva, muy intensa con este tema, y ahí es donde nos damos cuenta y decimos como algo está pasando, o sea, esto no es normal. Ella me está hablando de alimentación, ella me está hablando de esto, y yo lo veía en una influencer, y es que muchas veces cuando se habla de alimentación, de una vida saludable, y no sé, como que no sé, salió de viaje y encontró en su viaje, y esto pasó hace poco que lo vi en una influencer, y es que ella se fue de viaje y en la parte del hotel había un buffet, y ese buffet era solo dulce, y ella lo mostraba dentro de sus historias, y la gente la atacó tanto porque le decía como ¿cómo tú vas a comer? Tú hablas de esto, de alimentación consciente, no sé qué, bla, 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 bla. Y ella le tocó salir a hablar y decir acerca de la importancia de también no ser tan relativamente literal con las cosas. Y ella decía, como es un viaje, no voy a dañar mi viaje, claramente lo hago regulado, puedo comer esto, puedo comer lo otro, pues, pero esos comentarios de la gente también pueden llevar a que esas personas, sin darnos cuenta, pueden caer en un tema de ansiedad o en un atracón, ¿sí? En un atracón de comida, y sea muchísimo más difícil. Entonces, miren lo que estamos viendo, que es lo primero, la influencia que tiene la parte de las pautas de crianza, el entorno en el que estamos. También está el tema del entorno social, que hablan mis amiguitos, mis amiguitas, acerca de cómo nos debemos de vestir, por pertenecer a un lugar, por hacer parte de nosotros, como también muchas veces cambiamos todo este entorno y perdemos nuestra propia identidad por estar acá, ¿sí? Yo creo que aquí les di un poquito de abrebocas de todo lo que tiene que ver como las influencias que tiene. Vamos a hablarnos en la otra parte y hablemos un poquito más de materia sobre la anorexia y la bulimia. Cuando hablamos de anorexia, estamos hablando de una enfermedad mental. La anorexia tiene que ver con una enfermedad donde la persona tiene miedo a engordar, miedo a subir de peso, ¿sí? Y tiende a tener conductas que lleven a que baje de peso. Por ejemplo, pastillas para adelgazar, por ejemplo, medir un tema de los carbohidratos, cuántos carbohidratos, proteína, medir su comida. También tiene que ver un tema relacionado del consumo de agua excesivo. La persona que muchas veces sin darnos cuenta sufre de una anorexia
también toma mucha agua. Y resulta que el consumo de agua hace que la persona baje de peso sin darnos cuenta. Entonces, este tipo de cosas también son conductas que llevan a que la persona esté constantemente, y son personas que tienen miedo a ciertos alimentos. Entonces, hay alimentos que definitivamente dicen, yo esto no lo voy a comer, ¿sí? Y no lo voy a comer, y entonces uno normalmente les pregunta, ¿pero por qué no? No me gusta, ¿sí? Pero la preparación de los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, que tengan muchas grasas saturadas, que sea preparado con aceite. Entonces, ese tipo de comidas la persona con anorexia no lo va a comer, no lo va a consumir. Es una persona que puede llegar a hacer conductas, por ejemplo, de pesarse constantemente, tallarse, ¿sí? Todo lo que tiene que ver relacionado con ejercicio, tiene rutinas extremadamente de quemar calorías. Entonces esto también lleva a la pérdida de peso, pero se vuelve una dismorfia corporal. ¿Qué es lo que pasa con la dismorfia corporal? Es lo que Santiago ve de mí, yo no lo veo igual, ¿sí? Y Santiago puede ver una persona con un aspecto normal dentro de sus creencias, pero llega a otro punto en donde yo cómo me estoy viendo, ¿sí? La dismorfia corporal es una alteración cognitiva de nuestra mente que lleva a que lo que vemos en el espejo es algo totalmente diferente a lo que realmente estamos viviendo. Entonces, yo no sé si de pronto las personas que nos están oyendo han visto esas imágenes que muestran es como un chico o una chica se puede ver a un espejo y se ve, está delgada o delgado y se ve completamente gordo. Esa es la dismorfia corporal, ¿sí? Y la dismorfia lo que hace es que constantemente la persona quiera seguir bajando de peso, sin darnos cuenta en los riesgos que puede haber. ¿Qué puede haber con respecto a la anorexia? Puede haber una desnutrición severa, una pérdida calórica completamente, la persona empieza a tener problemas musculares, también puede tener problemas con la parte ósea, porque esto también puede ocurrir, puede empezar a tener trastornos del sueño, puede generar en las mujeres, por ejemplo, amenorrea, en otro tipo de personas también puede generar caída del cabello, pérdida del calcio de las uñas, el deterioro cognitivo también. Y aquí ocurre algo, y es que las personas con trastornos alimentarios pueden padecer de una depresión o de ansiedad agregado al trastorno, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Y el estado emocional, a ver, los seres humanos todos tenemos un estado emocional base, pero con las personas con anorexia suelen no tener ese estado emocional base, y lo que pasa es que están constantemente inestables. Llegan a tener episodios de ansiedad, y estos episodios de ansiedad son generados en torno a la comida, en torno a los alimentos, en torno a la mesa. Entonces, si vamos a salir, no sé, hoy salieron a comer en su grupo familiar, puede ser algo demasiado caótico y puede tener creencias limitantes en la persona para simplemente elegir del menú cualquier tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque está pensando cómo lo prepararon, con qué tipo de aceite, este tipo de papas está preparada en un aceite que está no sé qué. Esto es lo que piensa una persona con anorexia, ¿sí? Y es importante que nosotros también, si nosotros tenemos a alguien que padece un trastorno alimentario a nuestro alrededor, cuidémonos mucho de lo que estamos hablando y cómo estamos hablando. Aquí hablamos de un tema de que la anorexia puede generarse por un tema psicológico, por un tema genético y por un tema social. Puede desarrollarse este trastorno. ¿Qué pasa con la bulimia? La bulimia es todo lo contrario, y estamos hablando de que la bulimia tiene que ver con la necesidad de la persona de estar comiendo constantemente, ¿sí? De tener constantemente episodios de atracones. Para las personas que no saben qué son los atracones, son los episodios de comida en exceso, en donde tú te comiste una porción de comida normal, pero seguiste con hambre y seguiste comiendo y seguiste comiendo, y es una necesidad de estarse saciando, pero nunca se siente saciado, porque la persona con bulimia suele ser una persona que no sabe cuándo está llena, porque posiblemente perdió o no reconoce ese signo de alarma de su cuerpo. Entonces, puede caer en una persona que termine con vómitos después del atracón y termine vomitando, o una persona
que no termine vomitando, pero sea una persona que pueda tener un episodio de ansiedad luego de un episodio de atracón. Y es que es una persona que se siente culpable. Viene la culpa a decirle, discúlpenme, a decirles por qué te comiste todo eso, pero son sus propios pensamientos porque hay una alteración cognitiva que le está diciendo por qué te comiste todo eso. ¿Sí? Y siente culpa y siente culpa y siente culpa. Y es una culpa dañina que hace que también sea muy también alimentada por comentarios por personas a su alrededor, ya sea porque se sentó a la mesa y se comió todo eso, o va a pedir otro plato y dice, ¿vas a comer más? Entonces todos estos comentarios son comentarios que afectan. Por ejemplo, una persona que le hablan sobre, que creo que esto es muy común en la cultura latinoamericana, y es que, ve, hace rato no te veías, pero es que estás más gordito, o es que estás más delgado. El normalizar hablar del cuerpo de las personas es muy de la cultura latinoamericana y es irrespetuoso, ¿sí? Porque tú no sabes realmente ese comentario que está llevando, ¿sí? Yo se los digo porque tengo pacientes en donde hemos hablado acerca de cómo manejar este tipo de comentarios, y son un tipo de comentarios que son difíciles porque la gente muchas veces se cree dueña, ¿sí? De poder decir cómo te debes de vestir, cómo debe estar tu aspecto físico, y por qué tú estás en lo erróneo, pero la otra persona está en lo positivo. Entonces, creo que aquí llega un punto en donde las personas tienden a sufrir demasiado. Yo creería que es uno de los trastornos mentales muchísimo más difícil de todos los que hay. Es muy complejo. La persona con bulimia pues obviamente puede terminar en enfermedades como una hipertensión, una diabetes, y puede terminar en una obesidad mórbida muchísimo más compleja y de un manejo difícil, en donde terminen teniendo dificultades también a nivel óseo, también a nivel cognitivo, por el tema de su aspecto. Aquí entra un tema que le llaman la gordofobia, ¿sí? Y existe, ¿sí? Personas que tienen comentarios gordofóbicos que llevan a las personas a sentirse mal por su aspecto físico. Entonces, yo creo que aquí nos hemos dado cuenta cómo muchas cosas estamos haciendo mal y terminan afectando en la parte de cada una de las personas. ¿Qué queda recomendación? Y se nos fue el tiempo. Yo creo que ya me queda poquito tiempo para hablar y siempre me parece que es un tema súper interesante. Amo los trastornos alimentarios, trabajarlos. Creo que como recomendación a cada una de las personas que nos están viendo, si usted es una persona que padece de un trastorno alimentario o tiene una persona alrededor suyo que padece de un trastorno alimentario, yo siempre he dicho, es importante que hablemos el mismo idioma. Sean personas que tengan conocimiento sobre esto de manera ideal. O sea, busquen conocimiento, información de manera, o sea, que sea de redes, pero que sea de un lugar que sea seguro. Es importante que una persona, que si usted hoy me está escuchando y de pronto tiene estas dificultades, pues es importante que usted tenga un proceso psicológico, propiamente más de cognitivo-conductual. También que tenga un seguimiento por psiquiatría, es ideal. La persona con un trastorno alimentario debe tener un manejo psiquiátrico por la base de la depresión y la ansiedad, y debe tener un acompañamiento nutricional, que ese es el acompañamiento, digamos, que va directamente de la mano con la psicóloga. Entonces, esto es como referente. ¿Ustedes cómo se pueden dar cuenta que de pronto una persona está sufriendo un trastorno alimentario? Cuando constantemente está preocupada por bajar de peso y tiende a tener ciertos, por ejemplo, tomar test, tomar medicamentos no controlados médicamente, y empieza a tener, por ejemplo, esas dietas que no son controladas, pues aquí puede estarse efectuando pues un trastorno alimentario, ¿sí? Cuando se obsesionan por estar delgados, porque todo el tiempo su aspecto no se ve adecuadamente. Y esto también tiene que ver con un tema de la autoestima. La persona que no se siente bien con su cuerpo es una persona que no tiene un valor positivo sobre sí mismo. ¿Qué ocurre con el tema relacionado de los signos de alarma con los trastornos alimentarios? Que muchas veces son silenciosos. Las personas que sufren de un trastorno alimentario muchas veces
no lo hablan. Muchas veces no saben que es un trastorno alimentario, ¿sí? Cuando nos obsesionamos por estar delgados, cuando estamos constantemente buscando cómo buscar la delgadez o todo lo contrario, tenemos esos episodios donde tenemos nuestros 3 alimentos y siempre después de una comida tenemos esa necesidad de estar comiendo y de comer más y más y más. Pues también debemos de darnos cuenta cuáles son los hábitos alimenticios que nosotros estamos teniendo. Y esos hábitos alimenticios pueden afectar, porque si tú tienes más gustos por comer grasas, por comer dulces, pues a ver, amigo o amiga, aquí hay que ver un tema relacionado con esto. Papitos, cuidadores, abuelos, acá tiene que ver un tema súper importante y es relacionado con los comentarios. Los comentarios, de ahora en adelante ustedes los van aprendiendo, nuestros amigos de Instagram y de Facebook y de YouTube, pues ustedes aprendieron hoy que no debemos hacer comentarios acerca del cuerpo de los demás. Si vemos que alguien no lo vemos hace mucho tiempo y lo volvimos a ver y lo hemos cambiado, hablemos mejor sobre cómo te ves de linda, cómo te ves de lindo, pero no hablemos sobre estás delgado o estás flaco. Tú no sabes qué batalla está viviendo en su mente esa persona y ese comentario tuyo cómo puede rumiar y cómo puede dar vueltas y vueltas y puede afectar a esa persona. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, que nos cuidemos sobre lo que hablamos, que hablar del tema de la alimentación, que hablar de con en torno a la comida siempre sea algo positivo, algo agradable, que siempre tengamos una relación con la comida de alimento nutricional, algo que me aporta y no algo negativo. Y bueno, mis queridos, creo que se nos fue el tiempo. Santi, no tenemos mensajes ni nada. Saludos a todas nuestras personas que están conectadas en Instagram, que nos escuchan hoy, las personas que están conectadas también en Facebook y en YouTube. Pues ya cerramos este tema, creo que estas fueron todas las recomendaciones, nos fuimos un poquito más del tiempo, Santiago ya me está haciendo ojitos y bueno, les agradezco a todos que hayan estado presentes en este episodio. Nos vemos dentro de 8 días con un tema nuevo que vamos a tener. Recuerden que ustedes pueden poner temas a la mesa y nosotros los traemos aquí y los vamos a tener en cuenta. Nos vemos dentro de 8 días en una emisión más de Un Café con Tata Salcedo, la psicóloga. Hola, soy Tatiana Melisa, mujer, psicóloga de profesión, nómada digital en el campo de la salud mental, la mente creativa de la marca personal Tata Salcedo, la psicóloga, y la creadora del podcast Soy Psicóloga y Soy Humana. Recuerda escucharme todos los jueves 5 p.m. en punto por YouTube o Facebook Live en el informativo del Tolima y en Enfoque TV, un café con Tata Salcedo, la psicóloga, para hablar de salud mental.